Bueno, vamos a revisar las actividades de inglés para esta semana. ¿Sí? En la primera actividad nos dicen Read about some role models. ¿Sí? Lee acerca de algunos modelos a seguir. ¿Sí? Muy bien. Vamos a leer entonces este texto. Sí, el título nos dicen Role Models. Sí, y nos dicen aquí Hobbies are more than just a fun activity. Los pasatiempos son más que una actividad divertida. Hobbies help you form your character. Los pasatiempos te ayudan a formar tu carácter. You can be good only if you practice hard. Tú puedes ser bueno solo si tú practicas duro. A hobby can become your job. Un pasatiempo puede convertirse o llegar a ser tu trabajo. That is what many great people in our country did. Esto es lo que muchas personas importantes en nuestro país hicieron. Those people are role models for all of us. Estas personas son modelos a seguir para todos nosotros. You may know Jefferson Pérez, Richard Carapaz, Marisol Landazuri, Carla Pérez, and others. Es posible que tú conozcas a Jefferson Pérez, Richard Carapaz, Marisol Landazuri, Carla Pérez y otros. Let's follow their example. Vamos a seguir sus ejemplos. Jefferson Pérez, March, Olympic gold medal in Atlanta in 1996. ¿Sí? Jefferson Pérez marcha, ¿sí? Es el deporte en el cual se desempeña. Dice que obtuvo la medalla de oro olímpica en Atlanta en 1996. Richard Carapaz, cycling, won the Giro d'Italia in 2019. ¿Sí? Richard Carapaz, ciclismo, ¿sí? El deporte en el cual se desempeña, ganó el Giro de Italia en 2019. Marisol Landazuri, athlete, 100-meter dash champion at the Cochabamba South American Games in 2018. ¿Sí? Marisol Landazuri, atleta, campeona de los 100 metros de carrera en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba en 2018. ¿Sí? Y al final tenemos aquí Carla Pérez, mountain climbing, Everest without bottled oxygen in 2016. ¿Sí? Carla Pérez, ¿sí? Montañismo o escalada, subió al Everest sin un tanque de oxígeno en el 2016. Muy bien, luego de haber leído este texto, vamos a revisar la siguiente actividad. ¿Sí? Nos dicen, read the sentence, write true, T, or false, F. ¿Sí? Lee las oraciones, escribe verdadero, ¿sí? La T, o falso, F. ¿Sí? Muy bien, entonces, en la primera oración nos dicen, hobbies help you form your character. Los pasatiempos te ayudan a formar tu carácter. ¿Sí? Ponemos aquí la T si es verdadero o la F si es falso.
You can be good if you practice hard. ¿Sí? Tú puedes ser bueno si tú practicas duro. Your hobby is not your job. Tu pasatiempo no es tu trabajo. Role models did not practice hard. Los modelos a seguir no practicaron duro. ¿Sí? Muy bien. En la siguiente actividad nos dicen: complete the following sentences with the verb in the past simple tense. ¿Sí? Completa las siguientes oraciones con el verbo en tiempo pasado simple. ¿Sí? Muy bien, entonces tenemos aquí Jefferson Pérez. Por aquí tenemos el verbo win, ¿sí? Que es el verbo ganar. The Olympic gold medal in 1996. ¿Sí? Por acá tenemos Richard Carapaz, ride his bike very fast. Y al final tenemos Marisol, run very fast in Bolivia. Muy bien, entonces vamos a ver un pequeño cuadro acerca de los verbos que nos mencionan aquí. ¿Sí? Tenemos aquí en presente win, ride, run. ¿Sí? Y en pasado won, rode, ran. ¿Sí? Muy bien, entonces de esta forma vamos a completar con el pasado de cada verbo. ¿Sí? Entonces en la primera sería Jefferson Pérez won the Olympic gold medal in 1996. ¿Sí? Jefferson Pérez ganó la medalla de oro olímpica en 1996. Muy bien, de esa forma entonces vamos a completar con los verbos en pasado. ¿Sí? Por aquí tenemos entonces la estructura del simple past tense, el tiempo pasado simple. Vamos a ver la estructura de la oración afirmativa. ¿Sí? Es subject, verb y complement. En este caso, si estamos hablando de el tiempo pasado simple, ¿sí? El verbo estará en pasado. ¿Sí? La oración negativa la vamos a realizar de esta forma. ¿Sí? El subject, el auxiliary, la negación, el verbo y el complemento. ¿Sí? En este caso, en las oraciones en pasado simple, el auxiliar es did. ¿Sí? Entonces el auxiliar es did. El verbo aquí será el verbo en presente, ¿sí? Ya que estamos utilizando el auxiliar. La pregunta, ¿sí? Utilizamos el auxiliar, ¿sí? Para este caso es did, el subject, el verbo en presente y el complemento, ¿sí? Y al final el signo de interrogación, que para este tipo de preguntas, ¿sí? Tenemos dos posibles respuestas, ¿sí? Puede ser sí o no, ¿sí? Si es sí, agregamos el subject y el auxiliar, que en este caso es did. Y si es no, el subject, el auxiliar, did y la negación, ¿sí? Adicional a esto, vamos a ver otro tipo de preguntas, ¿sí? En la cual vamos a agregar
las WH question word, ¿sí? A la estructura que ya habíamos visto de la pregunta le agregamos la WH question word, ¿sí? Muy bien. A este tipo de preguntas, ¿sí?, que tienen simplemente respuestas sí o no, las vamos a llamar preguntas cerradas. Y las preguntas a las cuales le agregamos la WH question word, ¿sí?, las llamamos preguntas abiertas, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las WH question word? ¿Sí? Son las siguientes: what, ¿sí?, qué o cuál; where, dónde; when, cuándo; who, quién; why, por qué, ¿sí? Para este tipo de preguntas, las respuestas van a ser un poco más extensas, ¿sí? Y no simplemente se van a limitar a responder sí o no, ¿sí? Muy bien, vamos a ver entonces un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo de la oración afirmativa en pasado, ¿sí? He played in the park, ¿sí? He, el subject; played, ¿sí?, el verbo en pasado, ¿sí?, y el complemento in the park; él jugó en el parque, ¿sí? Muy bien. Vamos a la oración negativa, ¿sí? Tenemos aquí he did not play in the park, ¿sí? Tenemos aquí el subject, ¿sí?, el auxiliary, ¿sí?, did; la negación, ¿sí?, not; el verbo, ¿sí?, en este caso ponemos el verbo en presente, ¿sí?, debido a que ya tenemos el auxiliar aquí, ¿sí?, y el complemento, ¿sí?, in the park, que nos está diciendo he did not play in the park. Él no jugó en el parque. ¿Sí? Muy bien. Vamos a la siguiente. ¿Sí? Vamos a la pregunta. Nos dicen, did he play in the park? ¿Sí? Revisamos la estructura, ¿sí? El auxiliary, did, ¿sí?, el subject, he, ¿sí?, el verbo, play, y el complemento, in the park, ¿sí? Y al final, ¿sí?, como es una pregunta, tenemos que agregarle el signo de interrogación. La pregunta queda de esta forma: Did he play in the park? ¿Él jugó en el parque? ¿Sí? Y para esa pregunta hay dos posibles respuestas, ¿sí? Yes, he did. Sí, él jugó. O no, he did not. No, él no jugó, ¿sí? Ahora, con este mismo ejemplo vamos a realizar una pregunta abierta, ¿sí?, en la cual le agregamos la WH question word. Vamos a revisar el ejemplo, ¿sí? Nos dicen, when did he play in the park? Ya hemos puesto la WH question word, ¿sí? En este caso hemos elegido when, ¿sí?, cuando. Tenemos aquí el auxiliar, ¿sí? Tenemos el subject, ¿sí?, el verbo y el complemento.
¿sí? La pregunta queda de esta forma. When did he play in the park? ¿Cuándo él jugó en el parque? ¿Sí? Nos están preguntando acerca de el tiempo, ¿sí? ¿Cuándo jugó? ¿Sí? De esta forma entonces planteamos las preguntas, ¿sí? Con las WH question words, ¿sí? Muy bien. Vamos a revisar la siguiente actividad, ¿sí? Nos dicen, look at the pictures of role models and answer the questions. Mira las imágenes de los modelos a seguir y responde las preguntas. What did Jefferson Pérez do? ¿Qué hizo Jefferson Pérez? ¿Sí? Sí, muy bien. De acuerdo al texto que habíamos leído, ¿sí? Nos dice que él ganó la medalla de oro olímpica en Atlanta en 1996, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a poner. Jefferson Pérez ganó, ¿sí? Ya habíamos visto cómo se escribe ganó. ¿Qué cosa? Olympic Gold Medal, ¿sí? La medalla de oro olímpica, ¿sí? Y podemos agregarle esta información. In Atlanta in 1996, ¿sí? En Atlanta en 1996. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Where did Carla Pérez climb? ¿Sí? ¿Dónde escaló Carla Pérez? Revisamos el texto. ¿Sí? Nos dice Carla Pérez, ¿sí? Escaló el Everest, ¿sí? Without bottled oxygen in 2016, ¿sí? Entonces vamos a poner Carla Pérez climbed, ¿sí? En pasado tenemos que agregarle la ed al final al verbo. Carla Pérez climbed. ¿Qué cosa escaló? El Everest, ¿sí? Carla Pérez escaló el Everest. ¿Ya? Muy bien. Y al final nos dicen, when did Marisol run very fast? ¿Sí? Cuando Marisol corrió muy rápido, ¿sí? Revisamos el texto, ¿sí? Y nos dicen que fue en el 2018, ¿sí? Vamos a poner entonces Marisol run, ¿sí? Este verbo está en presente, tenemos que cambiarlo a pasado, ¿sí? Por aquí vamos a ver los verbos climb en presente y en pasado es climbed. Run, ¿sí? Está en presente y en pasado es run, ¿sí? Entonces vamos a poner Marisol ran very fast in 100-meter dash champion at the Cochabamba South American Games in 2018, ¿sí? De esa forma entonces vamos a responder las preguntas, ¿sí? ¿Sí? En la segunda pregunta y en la tercera pregunta utilizamos los verbos en pasado, ¿sí? Climbed y ran.
en la primera pregunta también utilizamos el verbo won, ¿sí? Que es el verbo ganar en pasado, ¿sí? Ganó, ¿sí? Muy bien. Y hasta aquí son las actividades de inglés para esta semana.